Bienvenidos a una nueva clase. En esta clase comenzamos con el tema de alquenos. Los alquenos son hidrocarburos insaturados que tienen doble enlace carbono-carbono en su molécula. Muy importante resaltar en este concepto que si son hidrocarburos, moléculas que tienen carbono-hidrógeno, solo carbono-hidrógeno, con enlace doble o enlace simple. Si ya sale de otro hidrocarburo que tiene otro tipo de átomo, que sea fuera de carbono e hidrógeno y que tenga otro grupo funcional por encima del doble enlace, ya no sería un alqueno. Entonces, resaltar esto con respecto al concepto de alquenos. Así como nosotros sabemos contar en alcanos de moléculas de un carbono hasta 20 carbonos, vamos ahora a aprender a contar en alquenos. Y en alquenos se comienza a contar de moléculas que contengan 2 carbonos en adelante, ya que como una molécula con un solo átomo de carbono no es posible en alquenos. Entonces comenzamos a contar. Aquí es importante resaltar que es el mismo procedimiento que en alcano, solo que se va a borrar la palabra ano y se sustituye por la palabra eno. Entonces sería eteno para 2 carbonos, para 3 carbonos propeno, para 4 carbonos buteno, para 5 carbonos penteno, para 6 carbonos hexeno, para 7 carbonos hepteno, octeno, noneno, deceno, undeceno, dodeceno, trideceno, tetradeceno, pentadeceno para 15 carbonos, para 16 carbonos sería entonces hexadeceno, para 17 heptadeceno, octadeceno, nonadeceno y eicoseno. Se sustituye el ano, se borra el ano y se sustituye por eno. ¿Ok? Muy importante resaltar que este conteo es válido, estos nombres son válidos porque el doble enlace está al principio de la molécula, en el carbono número 1. Si no estuviera en el carbono número 1, el nombre cambiara. Con respecto a las normas para nombrar alquenos, lo veremos en la siguiente clase. Ahorita les voy a explicar cómo saber cuántos átomos de hidrógeno, ¿verdad?, hay en una estructura de alquenos. Hay una fórmula general para saber la fórmula molecular, que sería CnH2n. N, la cantidad de átomos de carbono, y 2n, la cantidad de átomos de hidrógeno. Esa fórmula aplica solo si hay un solo doble enlace. Coloco entonces punto y seguido. Por cada doble enlace adicional habrá 2 átomos de hidrógeno menos. A esta fórmula habrá que restarle 2 átomos de hidrógeno menos por cada doble enlace adicional. Entonces esta fórmula solo aplica para si tiene un solo doble enlace. Vamos a ver un caso donde la estructura, el alqueno, tiene un solo doble enlace y nos piden la fórmula molecular. Sería la cantidad de carbono, C4, 4 átomos de carbono, son 4 átomos de carbono. Y nos preguntan cuántos átomos de hidrógeno hay. Se aplica la fórmula 2 por 4, 8. O también podría verificar en el dibujo y sumar 2 más 1, 3, más 2, 5, más 3, 8. 8 átomos de hidrógeno con respecto a los átomos de hidrógeno. Esto es muy importante saber porque también se les puede preguntar en una estructura de 1000 átomos de carbono y con un solo doble enlace, ¿cuántos átomos de hidrógeno hay? Y se les pregunta solo el número de cantidad de átomos de hidrógeno. No van a proceder a dibujar la molécula porque sería mucho tiempo y el tiempo se perdería mucho tiempo ahí. Entonces lo único que aplicarían es la formulita y listo, tendrían los átomos de hidrógeno. Aquí coloco el dibujo, es para que vean y entiendan un poco más. Por ejemplo, aquí coloco también 4 átomos de carbono, ¿verdad? Pero hay 2 dobles enlaces adicional con respecto al primer ejemplo, por lo que no se puede aplicar la fórmula directa, que Cn igual, que la cantidad de átomos de hidrógeno será 2n. Aquí tenemos 2 átomos de hidrógeno adicional, por lo que habrá que restar 2 átomos de hidrógeno por cada doble enlace adicional. Como tenemos 2 de más, se restarán 4 átomos de hidrógeno. A la fórmula original será C4H4. ¿Ok? Esto con respecto a alquenos, para pasar de la fórmula semi-desarrollada a la fórmula molecular. En alcanos es mucho más sencillo la fórmula
y aplica para todos los alcanos sería CnH2n más 2. Para alcanos donde solo la molécula sea carbono, hidrógeno y enlace simple. La fórmula siempre a aplicar. Aquí tenemos 4 átomos de carbono, C4 y aplicamos la fórmula 2n más 2, 2 por 4, 8, más 2, 10. Si lo vemos en el dibujo sería 3 más 3, 6, más los 4 que están en el medio sería 10. Pero siempre aplicar, como les digo, si es enlace simple y carbono e hidrógeno. ¿Ok? Para alcanos. Y aquí en alquenos, como se les mencionó anteriormente. Ojo con respecto a todos estos conceptos, y la próxima clase ya profundizaremos con respecto a cómo nombrar a los alquenos.